María Luján Batallán está buscando título. Bueno, ahora sí, Amalia Suárez, contanos un poco, esta actividad, esta concientización del maltrato a los adultos mayores. Vos sabés de que generalmente cuando en la calle vos ves que quieren insultar a alguien, salí vieja de acá, lo habrás escuchado. Vieja o abuelos. Sí. Viejas o abuelos. Abuelo generalmente se dice cuando hay una relación de familia, es Claro. nieto de. En realidad, sí, falta educación, por supuesto. Yo creo que toda esta cuestión del maltrato, del abuso, la discriminación a las personas mayores, se necesita de políticas públicas muy serias. Es decir, terminamos con esta cuestión cuando empezamos a concientizar desde la edad temprana. Claro, totalmente. Edad temprana, desde el jardín de infante, la figura de la persona mayor. Terminar con todos los prejuicios. El hecho de ser adulto mayor no significa ser un enfermo. Ya lo creo, pero ser un incapaz. Pero vos fíjate que acá no hay una cultura como en Oriente donde la persona mayor sea vista desde el lugar de que él tiene más saber, más experiencia y que te pueda al contrario ayudar y brindar muchísimas cosas que siendo más joven no vas a tener por no haber vivido. Exactamente. Nada más, Lo que pasa es que dentro de la familia donde la persona mayor, digamos, es el lugar donde puede encontrar protección, digamos, contención, cada vez se encuentra desplazado. Ya ese rol, digamos, de jefe de familia, de la persona mayor, que es el que tiene la sabiduría, ya está perdiendo el rol. Entonces, a consecuencia de eso viene la cuestión del abuso y el maltrato. ¿Qué pasa? A mediados del siglo XX también ha cambiado la familia. Claro. La familia extensa ha pasado a la familia nuclear, donde encontramos una gran cantidad de adultos mayores, donde están los hijos de él, los hijos de ella y nuestros hijos, donde también los hijos son adultos mayores. Entonces, a raíz de que hay hijos que no están preparados para atender a sus padres, a través por el estrés mismo que causa el cuidado hacia sus padres, llegan a maltratarlos, o los nietos. Claro, porque hay mucho estrés que producen a veces cuando no están en buenas condiciones, ¿no? Los adultos mayores, porque tienen algún tema de alguna enfermedad y demás que hace de que... o sea, que tengan una necesidad. A ver, es el deterioro propio de la edad. Claro, que obviamente nos va a tocar a todos en algún momento. Si tenemos suerte y llegamos, ¿no? Todos. Sí, obviamente. Ustedes saben que yo ayer, por ejemplo, yo tengo una serie, de estas series que se convierten en series así de culto, que es Mejor llama a Saúl. Ustedes la conocerán porque es la historia de un abogado, en realidad. Y con el tema de los geriátricos, el tema de ayer eran los geriátricos. Él decidió especializarse en clientes de la tercera edad. Lo que él llama tercera edad, y él descubre una causa, con lo cual planea después una acción colectiva, y no voy a contar el final de la serie ni del capítulo, pero justamente encuentra todas las que son las estafas a los ancianos en estos lugares, en estos grandes centros, en estas clínicas, donde en apariencia los tratan muy bien, pero en realidad los están estafando además. Sí. O sea, además al maltrato familiar, al maltrato que estos ancianos o esta gente sufre de parte de su familia, hay también un maltrato social que tiene que ver con estas instituciones. ¿En qué sentido, cómo está eso manejado aquí en nuestro país? Bueno. Porque aquí queda graficado perfectamente donde, por ejemplo, una jeringa que podría costar 10 centavos se las terminaban cobrando 25 dólares, el doble, el triple. Esos tipos de abusos se dan. Mira, yo te voy a decir, hace más o menos 3 años que estoy abordando el tema del maltrato institucional en los geriátricos. La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de registros, de habilitaciones de los geriátricos donde habla de los derechos. Entonces se le obliga a las residencias tener, digamos, pegados a simple vista los derechos. Pero sería bueno que cuando uno ingresa a esas instituciones, que no son instituciones de salud, son instituciones donde la persona mayor va a recobrar calidad de vida, donde no va a haber cambios. Si bien hay un cambio de hábitats, su vida va a seguir siendo igual y quizás mejor.
no se le dice cuáles son sus derechos. Inclusive, cuando ingresa, no se le hace firmar el consentimiento informado. Es decir, ¿qué tiene que ver con esto? Hay personas que deciden por propia voluntad ingresar a esas instituciones, ya sea porque están solos o porque piensan que van a estar mejor atendidos. Entonces, esas personas que están ubicadas en tiempo y espacio deberían firmar el consentimiento de querer vivir en esas instituciones y ser informado de cuáles son sus derechos. Entonces, pero nos encontramos con otra realidad. Hay gentes que son llevados en forma engañosa, ya sea porque un tercero, viendo que esta persona está sola, entonces lo llevan a los efectos de apoderarse de su bien. O los hijos, porque están pasando algún apriete económico. Entonces, bueno, papá o mamá te lleva a un lugar donde vas a quedar por un tiempo y después te paso a buscar. Donde el tiempo pasa y los hijos no aparecen. Hay muchos tipos de maltrato. Y en esos casos, ¿quién se responsabiliza? ¿La institución en el cual los ancianos se están? Le hace saber a la institución cuáles son los tipos de maltrato que uno ha, ha comprobado. Hay distintos indicadores que te lleva a que esa institución maltrata. Por ejemplo, tomar mano de obra barata, sin capacitación, claro. Eso es un indicador de maltrato. Muchas veces uno va y dice, bueno, el abuelito tal, el viejito tal, eso es maltrato. Porque una persona que está institucionalizada es una persona que tiene identidad, tiene su nombre. Entonces, ¿por qué no llamarlo por su nombre? Y muchas veces... Pero eso, mira, te digo, sí. Amalia, hasta sería lo de menos. Acá el tema me parece que está en el maltrato y el abuso, por ejemplo, en algunos lugares, no obviamente, no en todos, donde a la gente mayor, con tal de que, viste que a veces te quieren hablar mucho, te quieren contar mucho, van y los dopan, viste, y les dan medicación, sobremedicación para que se calmen. Sí. Ese es otro indicador de maltrato. Eso está puesto en el tema de salud. Por ejemplo, las historias clínicas, cuando no están actualizadas, no se le informa a la familia de las sujeciones, porque algunas veces las sujeciones son necesarias para evitar que se lastime o que se caiga. Claro, o sea, atarlos de alguna manera, lo llaman sujeciones. Claro, sí. Si no está indicado por el médico, por el profesional, y que la familia sepa de esa situación, se considera que hay una privación de la libertad, por supuesto. Claro. Después, la sobremedicación. Sí. Se le empastilla tanto a las personas mayores que están dopados. Entonces, en vez de tener calidad de vida, cada vez están yendo más al final de sus días. Y por otro lado, las instituciones son comerciales. Es decir, no se le exige capacitación a los dueños, que deberían capacitarse en la temática del envejecimiento y los derechos de las personas mayores. Y no se los capacita. Tampoco se capacita, por ejemplo, a los cuidadores en el tema de derechos. Se capacita cómo deben manejar a las personas mayores, pero de derechos nada. Es decir, hay mucho por hacer, ¿no? Hay muchísimas cosas que... aparte el envejecimiento va cambiando todos los años. Hoy estamos en una cuarta edad. Claro, porque encima cada vez hay un promedio de vida superior, ¿no? A medida que va pasando el tiempo. Que está muy bueno eso, pero también lleva como contraparte es que las condiciones a veces no son excelentes, la gente vive más tiempo y es más tiempo que hay que sostener a una persona que no está en excelentes condiciones. Y excelentes condiciones no está nadie, en definitiva. No hay ninguno que estemos. Empezando por la cuestión económica, ¿no? Obvio. Más allá que digan que se ha dado a los jubilados tantos aumentos, pero no alcanza con eso. A mí se me ocurre también que toda esta gente que converge en estas instituciones no llegan con las mismas necesidades, y lo que hay que hacer es actividades que a cada uno le sienten bien, le sienten cómodas y que tengan que ver justamente con garantizarles esa calidad de vida. Pues no es lo mismo la necesidad de una persona que ingresa con 65 años, por ejemplo, para dar una edad, a quien llega con 80, 80 y pico o más, donde requiere otros cuidados seguramente,
o no, quizá uno actúa también desde el prejuicio, por eso la necesidad de que la mano de obra sea realmente calificada y que realmente si se va a contratar a alguien sea un especialista en gerontología, que para eso existe esa rama de la medicina, justamente para atender las necesidades de acuerdo al paciente, o sea, no al son... residente. Al residente, claro, perdón, bueno, ese es otro, está bien, ese es un detalle también, porque uno tiende a llamarlo paciente, no es el residente, quien reside en esa institución, ¿no? Claro. Sí, tiene que ser así, tiene que estar atendido por un equipo interdisciplinario. Muchas veces he observado las actividades de los talleristas y de repente me siento que estoy en una salita de jardín de infantes. Porque, por ejemplo, en una oportunidad próximo a Pascuas, estaba la tallerista con un dibujito de un huevito de Pascua y le decía a las personas mayores, abuelitos, ¿de qué colores vamos a pintar los huevitos? Me parecía que me trasladé a una sala de 4 o 5 años. Entonces no hay una capacitación tampoco en esos profesionales. Está la deshumanización, está la revictimización, la infantilización del adulto mayor en esas instituciones. Entonces se está trabajando bastante en la ciudad de Buenos Aires. En el interior faltan normativas. Inclusive las normativas estas que tiene la ciudad de Buenos Aires, ya hay que actualizarlas también. Ya es otro el envejecimiento. Ha cambiado. La ley esta, la 661, es del año 2001. Claro. A nivel de justamente de los adultos mayores, en la ciudad de Buenos Aires uno intuye que el ritmo de vida lleva a que haya más instituciones, obviamente tiene que ver con la cantidad de población. ¿En el interior es igual o las familias tienden a hacerse más cargo de sus adultos mayores? Y en condiciones saludables, obviamente, porque esa es la idea. Mira, yo te voy a comentar, soy de Salta. Aún allá en Salta se habla de asilos. Asilo es lo asistencial. Hoy en día es una cuestión de derecho, ya no se llama más asilo, se llaman residencia de larga estadía o de corta estadía. Es de que desde hace muy poco tiempo empezaron a crearse estas residencias. No tienen inclusive normativas que habiliten, sino que lo habilita salud pública. Es decir, para el interior muchas veces el tema de las residencias es una cuestión de salud, cuando debería ser una cuestión de social. Ya lo creo. Claro. Ya lo creo. Entonces, algunos lo habilitan los municipios y no tienen contralor. No hay contralor. En otras provincias sí, pero faltan normativas y hay muchísimos, por supuesto, geriátricos truchos al solo efecto de poder sacar una ventaja económica, ¿no? Y claro, de facturar las necesidades de las personas mayores sin tener conocimiento. Bueno, nosotros a propósito de lo que había pasado hace un mes, 1 o 2 meses más o menos en el barrio de Belgrano, donde fallecieron 2 ancianos, leíamos una estadística, yo no la tengo aquí a mano, pero con la regulación nueva que había habido en la ciudad de Buenos Aires, lo que se había conseguido era que algunos se ajustaran justamente a esa nueva legislación, pero habían quedado muchos por fuera y que seguían funcionando. Entonces, ¿cómo puede hacer el adulto que va de motu propio al lugar o la familia que decide, para garantizarle una mejor calidad de vida a su adulto mayor, llevarlos a estos centros asistenciales, saber si realmente están en regla estos lugares? Lo que pasa es que muchas veces por el costo, la familia o quien lo lleva al adulto mayor prefiere dejarlo en los lugares así. O sea, ¿el costo es un indicador? Para muchos sí. Las obras sociales inclusive no llegan a cubrir, digamos, la residencia de estas personas. PAMI, por ejemplo, sí cubre el 100%, pero hay que hacer todo un trámite burocrático, pero no todas las obras sociales. Y es un costo elevado, claro, lo que hay que pagar. Sí, está la normativa que dice que tiene que ajustarse. Quiero dejarte pendiente una pregunta que tiene que ver con qué pasa con
¿Qué haces con un adulto mayor que no está en condiciones porque no tenés el tiempo? Porque lo que pasa en la familia moderna, que todos trabajan, no es como antes que quedaba el ama de casa, entonces estaba todo el día en casa, se podía encargar del abuelo, el suegro y demás. ¿Qué pasa? Y que no sabes dónde llevarlo y tener la garantía de que esté bien. ¿Cómo se puede hacer? Porque o sabés de que es una persona que no la puedes dejar viviendo sola porque necesita, porque o se olvida las cosas y demás, necesita del acompañamiento de una persona, y es muy difícil tener una persona de manera permanente porque no conseguís, porque no están especializadas o porque no te da el presupuesto, no te da el bolsillo para poder hacerlo. Así que cuando volvemos de la pausa, nos contestas eso. Estamos buscando títulos. Llámanos al 5031-9807 o 5031-9808. Carmen de Valvanera que pregunta, ¿dónde denunciar geriátricos que maltratan a adultos mayores? A ver, Amalia, después igual respondemos lo que quedó pendiente. Bárbaro. A nivel Ciudad de Buenos Aires, Garay 799 o al teléfono 4300-9827. Garay, Garay 799, solamente de Ciudad de Buenos Aires. Sí, esto es la Cava. Garay 799. ¿Y el teléfono? O el teléfono 4300 sí. 9827. 9827. Perfecto. Bueno, tomaste nota, Carmen. No, Susana de Avellaneda dice, ¿cuáles son las diferencias entre hogar de ancianos y geriátrico? Bueno, hogar de anciano para la Ciudad de Buenos Aires es una casa donde se tienen hasta 5 adultos mayores. Ajá. Más de 5 adultos mayores ya es una residencia o un geriátrico de larga estadía. Perfecto. Jorge de Congreso dice que hay que tener en cuenta al momento de elegir un geriátrico por el tema del cobro de aranceles. Bueno, hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Si hay un equipo interdisciplinario, el costo, por supuesto, cómo son las habitaciones, la higiene, si hay nutricionista, si están expuestos los derechos, si va a tener salidas, porque algunas veces se le prohíbe salir a los adultos mayores. Cuáles son las actividades, qué tipos de actividades. Sí, son muchísimas cosas a averiguar. Este me interesa muchísimo. Sofía de Palermo pregunta, ¿se puede denunciar a un familiar que maltrata a un adulto mayor y dónde? Pero por supuesto. Bueno, para denunciar cuando un familiar maltrata a un adulto mayor, puede hacerlo el programa Proteger. El programa Proteger va a estar la coordinadora el 29 de junio en el Colegio de Abogados, en Avenida Corrientes 1455, segundo piso, dando una charla. Así que le invito. El programa Proteger depende de la Subsecretaría de Tercera Edad, que está en la Avenida de Mayo, no recuerdo el número, pero por internet puede buscar los datos del programa Proteger, que está descentralizado en distintas comunas. Yo acá estaba leyendo algunas de las... Perdón, está en Palermo, ¿no? Ajá. Puede ir a Avenida Cabildo al 3000. Donde está, claro, la fiscalía, donde está la fiscalía también. Sí, Avenida Cabildo al 3000. Cabildo al 3000. En este caso ella habla de una denuncia a un familiar. Pues leíamos anteriormente que, por ejemplo, en lo que va del año, 400 denuncias por violencia contra adultos mayores se efectuaron, y acá dan una línea telefónica que es el 0800 22 2 45 67. Mónica de Colegiales pregunta, ¿debe haber un médico en la residencia y quién debe suministrar medicamentos a los abuelos? Sí, realmente tiene que tener un médico que sea gerontólogo, capacitado. Quien suministra los medicamentos es la enfermera o el auxiliar de enfermería. Bueno, y a propósito de lo que decías del gerontólogo, justamente acá Oscar de Lomas de Zamora pregunta, ¿en la geriatría es el único que debe manejar al paciente adulto mayor? El gerontólogo o geriatra. Es el que tiene que escribir en la historia clínica, controlar. Puede ir el médico particular de la obra social, pero en la institución es el médico con especialidad en la disciplina el que tiene que controlar a la persona mayor. Nos había quedado pendiente la pregunta de qué se hace, ¿no? Cuando vos ya no podés controlar, no podés contener al adulto mayor y tampoco querés un geriátrico porque no estás seguro de cómo pueden llegar a tratar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ver si la obra social, en el servicio social, te pueden mandar una asistente gerontológica de domicilio.
En el supuesto que la obra social no tenga ese recurso, ¿qué subsidio pueden darte? La verdad que tener el pago de una persona es muy elevado, el costo. Es muy oneroso. Es muy sí. oneroso. Esas son algunas de las alternativas. Si, supongamos, la persona no es dependiente, puede ir a un hogar de día. En la ciudad de Buenos Aires hay varios hogares de día. Van durante el día. Van durante el día desde las 9 de la mañana. ¿Le dan la hasta las 4 de la medicación ahí, por ejemplo, las medicaciones para que no se olviden y eso? Claro, porque es muy difícil el tema Muy de la difícil. administración de la... La medicación es muy difícil, es una responsabilidad también. Claro. No. Tienen que ser autoválidos. Claro. Tienen que ser autoválidos. No se tienen que olvidar, tener memoria. No, todavía. donde tienen el desayuno, las actividades, el almuerzo, Y la el- merienda, pero tiene que ser autoválido. ¿Y dónde se puede averiguar la gente que quiera saber dónde hay un hogar de día? Y toda la subsecretaría de tercera edad del gobierno de la ciudad. Ajá, ponen buenosaires.gov.ar Claro. y ahí, Y ahí les aparece sí, todo. sí. Vos me querías contar algo respecto de las actividades, Sí. ¿no? Que se van Bueno, a desarrollar. Comento que el Colegio Público de Abogados, desde hace 4 años que se ha creado la Comisión de Derechos de los Adultos Mayores, donde una vez al mes realizamos actividades. En el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato, vamos a realizar una actividad el día 29 de junio a partir de las 16:30 en Avenida Corrientes, 1455, segundo piso. Aquellos que necesiten constancia para presentar en su trabajo, pueden enviar un mail, inscribirse a través de un mail a infoacadémicas@cpacf.org.ar. Bueno, esto es importantísimo para que lo tengan en cuenta porque ahí es un lugar donde van a tener información respecto de toda la problemática de los adultos mayores. Y respecto a alguna recomendación respecto del trato que tenemos que tener en función de los adultos mayores, que tenemos que ser pacientes, sabemos que no tienen la misma velocidad, sabemos que están tal vez o sea, no están en la locura que uno está del trabajo y demás, y la paciencia me parece que es un elemento fundamental, ¿no? Sí, la paciencia y la escucha es importante, porque muchas veces el tiempo, no le dedicamos tiempo a las personas mayores. Si estamos siempre apurados, el tiempo no nos alcanza, y la escucha es fundamental. Quiero agregar que viene el programa Proteger, que depende de la Subsecretaría de Tercera Edad, a hablar sobre el abuso y maltrato. Este programa aborda específicamente la temática esta. Bueno, Amalia, ¿alguna otra cosa que quieras agregar ya sobre el final? ¿Que Mira, nos vamos? una invitación Sí. para el día 19 de junio, 18:30, en Carlos Calvo, 3100, Rafán, la Fundación Rafán, lleva a cabo una actividad también por el Día de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato. Voy a estar allí hablando. Perfecto. María Luján Batallán está buscando títulos.